Algunas cosas que se han mencionado y que yo no tendría por qué repetir, pero hay un par de cosas que sí quiero repetir y tenía escrito ahí, lo voy a repetir, la presencia de la Julia Marinacci que había quedado. Esa fue la mamá de todos los que estábamos entrando en el Centro Atómico Bariloche. Y con la soledad que había acá, necesitábamos mamás, también novias. Yo me apuré en conseguir una que la tuve hasta ahora. Y había otra cosa, es que queríamos hacer física experimental. Y física experimental requiere cosas que no había costumbres, en general ni en España ni en Latinoamérica, porque cuesta dinero por un lado, porque a la gente no le gustaba ensuciarse las manos. Y eso era una tradición española de los señoritos que no se hacen trabajos manuales. Entonces yo creo que un poco eso, y la falta de dinero, hizo que en nuestros países el desarrollo de la física experimental fuese muy bajo. Pero necesitábamos apoyo, y acá había un entusiasta de que se hiciesen esas cosas, que era Balseiro en realidad, una persona que ayudó mucho en lo que acaban de mencionar, y es Prieto. Prieto es una persona que en Bariloche fue muy bien recibida, muy querida. No creo que fue lo mismo en Buenos Aires por mi experiencia, pero acá fue esencial. Y yo si miran mi tesis, la dedicación de la tesis es a Prieto. No a la novia. Cuando peleamos. Bueno, a ver. Yo quise empezar, como ven se repite la historia, pero para mí el año 1958, sacándose uno, es un año muy importante. También, bueno, voy a hacer un paréntesis, Diego me impresionó haciendo un esquema tan racional de cómo se desarrollan las cosas, cómo la historia explica casi todo lo que se hizo. El problema, Diego, es predecir. Lo que hiciste fue fantástico, nos dio una visión de lo que pasaba, pero también y yo no soy bueno para eso, pero lo que sí pasa es que ocurren de vez en cuando cosas espontáneas que cambian el concurso de la historia, lo cual no quiere decir, Beto, que la historia no sea un marco importante, estoy totalmente de acuerdo. Con respecto al año 58, lo que a mí me parece importante, no es ese discurso, es un cachito nada más. Si hay alguien que no lo leyó, no puede estar en el instituto. Ese discurso sintetiza las muchas cosas, ilusiones que una persona se puede imaginar y que es muy difícil de escribir. Eso es lo que escribió Balseiro en el año 58 cuando hizo algo, y digo hicieron con la colaboración, pero Balseiro entregó al país 13 investigadores formados por primera vez, yo creo que en cualquier rama de la ciencia, 13 juntos se fueron entregados al país por esa persona que hace un proyecto. Ese proyecto lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, todo lo de Gaviola, que además Gaviola estuvo acá. Yo fui ayudante de Gaviola 3 semestres, lo cual me siento muy orgulloso y no me echó. y realmente fue Balseiro después el que puso esta cosa en práctica. Se largan estos dos investigadores y ahí empieza un nuevo problema. Y es que creo que dijo María Elena, ¿cómo se sigue? Bueno, antes de hacer eso, ¿qué hace Balseiro ahí? Empieza a dividir la gente, algunos se van, otros se quedan, tienen que ayudar a los nuevos estudiantes que están viniendo al instituto, algunos se van afuera como han mencionado, y yo estoy un poquito antes, en el año 56, me fui de Salta a Córdoba, y llego a Córdoba a la universidad, a la ciudad, además Salta es chiquita ciudad. El año 56 es el año siguiente a la Libertadora, y cuando llego, el primer día que llego a enfrentar a donde está la Academia de Ciencias, veo un muchacho que lo tiran de una ventana y cae encima de mucha gente, no le pasó nada, pero la universidad estaba tomada, la gente de afuera quería echar a los que estaban adentro, los que estaban adentro no dejaban que entren los de afuera, y había una gran lucha en Córdoba, de esas luchas por la enseñanza, era la enseñanza libre o la enseñanza laica.
Fue impresionante. Lo único que no se hacía era enseñar, pero luchar, había mucha lucha, y así pasaron los meses y las universidades tomadas, y después había tan pocas clases que realmente después eran muy laxos los profesores. Dijeron, dejémoslos que pasen, que no sepan mucho, pero que pasen, porque si no, qué problema, nos íbamos a amontonar. Y la Argentina estaba acostumbrada y está acostumbrada a ese tipo de confrontación, y después uno no sabe para qué sirve, y yo me sentía muy mal, por muchas razones, pero me sentía muy mal. Y además descubrí que fui a estudiar ingeniería civil, que la verdad que no me gustaba la ingeniería civil. Estaba pensando qué hacer. Mi compañero Ricardo Brolia, que sí sabía todo lo que iba a hacer en el futuro y cómo iba a ser, me empujó a entrar al Centro Atómico Bariloche, que era una cosa nueva. Él tenía mucha relación con los italianos que habían venido acá, y él trató de convencerme, y yo la verdad que no pensé que podía ingresar, porque decían que había 13 becas, no sé, 15 becas, no sé cuántas había, y de todo el país, y ¿cómo voy a ir yo a conseguir una beca allá adentro? Y lo consulté con Livio Gratón, que estaba, un profesor que había estado acá un tiempo, y estaba en Córdoba preparándose prácticamente para hacerse cargo de otro instituto de Gamiola, que fue el IMAF. Entonces hablé con él y me dijo, bueno, mire, pruebe. Y si no lo aceptan, venga que ya vamos a tener física en Córdoba. Entonces me fui a Buenos Aires, me fui a la comisión, en la comisión se tomaba ese examen, yo nunca fui bueno para dar examen, no sé si es decir, nunca fui bueno o no sabía lo suficiente, que probablemente era más cierto, pero iba con un susto espantoso. Y llegué a una mesa de examen, y además Alberto Maestegui me hizo dar examen una vez en pantufla, eso acá, no se lo perdoné jamás. Pero llegué a Buenos Aires, y había una mesa de examen donde estaba presidida por ese señor que han mencionado muchas veces, que era Balanzar. Y fue un examen fantástico, sobre todo porque no me preguntaron nada que tuviese que responder con relación a algo técnico. Balanzar me empezó a hablar, todo el resto de la mesa también, y se tan contento. Además, seguro que pensé que no entraba, porque una de las cosas que me dijo Balanzar, lo voy a leer lo que me acuerdo. Me dijo, él había visto mis papeles y dijo, usted nació en España. Sí, ¿de dónde son sus padres? De Talavera de la Reina. Talavera de la Reina, mire. Cuando usted les diga a sus padres que yo soy profesor y que nací en Vargas, le va a decir, ese hombre no te va a poder enseñar nada, porque es el pueblo más bruto de España. Hoy fui al internet el otro día a mirar, hoy en día tiene 6.000 habitantes. Y debe ser pues se fue Balanzar. Bueno, ese era Balanzar, que fue siempre para mí una guía y una persona que era íntimo amigo de Balseiro y que comprendía mucho a Balseiro y que nos ayudó mucho en los que estaban acá. Bueno, ¿cómo era el principio? Me aceptaron, porque cuando Balanzar me contó todo eso, yo dije, este me está despidiendo de una forma agradable, si no le va a enseñar nada, vaya a ser total, no pico de nada. Pero no, me aceptaron, lo cual fue una gran sorpresa para todos. Yo no había contado nada en casa, venía a este lugar, le había dicho a mis papás, voy ahí, pero cuando salió que venía, me dijeron que hacía frío por acá. Entonces yo estaba en Córdoba, aislado, y con unos compañeros juntamos un poco de plata y me vine con una campera de cuero que se usaba en esa época, una camperita por acá que tapaba un poco, y después compré, ya estando aquí con la beca, el forro de lana de cordero que iba por el lado de adentro. Pero el asunto es que me tomé un tren de Córdoba a Buenos Aires con camarote. Eso yo me sentía un potentado. Tener camarote para uno, porque nos pagaban el camarote. Les digo, Salta, no estaba en Salta esa, pero después en las vacaciones, Salta, Buenos Aires, Bariloche eran 5 días. En verano teníamos 15 días de vacaciones, así que llegaba, saludaba y me volvía. Pero cuando llego a Buenos Aires me subo el retiro en el camarote, y ahí adentro del camarote había un señor flaquito, joven, digo, sácate este, será otro, porque ¿cuántos éramos? 15 en un tren, será otro, y ya estaban gente que eran los padres, acongojados,
en la ventana hablando con él, despidiéndose, medio llorosa la señora, y ya cuando el tren arrancaba le entregaron un paquete así de grande de caramelos y que compartimos durante todo el viaje. Era Pepe Arriaga, era el más joven de la promoción, de mi promoción. Entonces llegué a lo que se llamaba La Planta, y ahí se transformó en gran parte de la vida. Yo quiero tocar un tema que Lacho ha tocado, que a mí me impresionó. Era la convivencia que había, una convivencia extraña. Y recuerden sobre todo que hay jóvenes ahí, esto era una cosa aislada, ir al pueblo era una aventura. Entonces acá adentro había una cantidad de gente que normalmente en una universidad de nuestro país, lamentablemente, en donde no se pueden discutir ideas que son diferentes, estarían seguramente enfrentados. No piensa la gente que había adentro, no podía ponerlos de un lado o del otro, y seguro que estarían enfrentados. Este aislamiento que había acá generaba la necesidad de o destruirlo o unirnos de alguna forma para compartir algo. Y seguramente lo hubiésemos destruido si no fuese porque había una idea concebida por este Balseiro y sus colaboradores que ponían un proyecto por delante que se iba a realizar si había una cierta unión. Pero no es porque políticamente se iba a ver un futuro del mañana, era un futuro cercano que nosotros teníamos que construir con ellos. Eso es lo que yo creo que evitó que dentro del centro atómico nos peleábamos, pero no hubo bandos de un lado y del otro. Y además, una cosa importante, los profesores vivían en las casas del centro atómico y a mí me asombró. Trataban a los alumnos con cordialidad. Es más, sabían los nombres de los alumnos. Y se dedicaban a ellos como gente. Y uno podía hablar con ellos también como gente. Y también otro aspecto muy importante, que yo creo que se ha perdido, era la idea de que lo que quiso Gardiola y Balseiro hacer un campus. Una cosa que era inusual, y es inusual en la Argentina, y es un lugar en donde justamente el profesorado, los alumnos conviven en gran parte de su estadía como alumnos y su estadía como profesores. Y eso casi se respiraba, tal vez obligado, porque no se podía hacer otra cosa, pero había que cuidarlo. Y es una lástima que se pierda. Yo ayer a la noche, con esos lindos estudiantes que nos dieron una charla que estuvo muy linda, decían, ahora tenemos que estar acá porque alquilar afuera es muy costoso. Es una lástima. Yo decía, qué lástima que eso sea así, porque a mí me parece que es una experiencia maravillosa, que seguramente no se puede repetir. Pero también en los pabellones vivíamos los estudiantes y vivían jóvenes de otras camadas, jóvenes profesores, matrimonios, que constituyeron una parte muy importante, decía Lito hoy, porque a las noches, algunos sufrieron horrores, yo creo, a la noche las puertas se abrían para tomar café y escuchar cosas que yo no había escuchado. Yo nunca fui persona culta, pero sí he admirado la cultura, y ahí se mamaba cultura. Había gente que hablaba de teatro, que hablaba de poesía, que se escuchaba buena música, y eso realmente para mí fue algo de decir, caramba, qué suerte que tengo. Tratemos de mantenerlo, pero qué susto que había. Porque también, como compensación a eso, había exigencia. Y para poderse quedar, había que rendir. Y eso es algo también importante. Eso es importante en un país en donde los subsidios, fíjense, la ciencia se hace subsidiada. Nosotros hemos trabajado gracias a los subsidios. Los subsidios los da un Estado, los da un gobierno. ¿Pero para qué? Bueno, estamos acostumbrados a que los subsidios vienen por razones políticas también. Esto es un subsidio recibido por gente que sabía cuál era su obligación. Los profesores que estaban acá sabían y convivían con nosotros y nos incluían como parte de la familia, pero como parte de una buena familia, cuando no sabíamos, nos teníamos que ir. Y eso era un peso, era una cosa complicada, pero a su vez los profesores cumplían con la nación, con un proyecto nacional de recibir un dinero que era algo que tenía que volver a la obra.
Bueno, y ahora viene un poco lo que a mí más me sorprendió durante esos años, que Balseiro tenía que proyectar un futuro. Y Balseiro empezó a mostrarnos que la ciencia, que el conocimiento, y que la misión de este